Estamos próximos a hacer elecciones nuevas para presidente del país y otras dignidades del gobierno. La interrogante es, ¿quién debe ser o quiénes deben ser los gobernantes? En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 19 y el verso 6, dice de esta manera: dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis o cuando gobernáis. En estos días nos encontramos envueltos en una especie de marketing político. Los aspirantes a los diferentes puestos de gobierno están usando, permítame este término, toda suerte de medios publicitarios para darse a conocer y dar a conocer sus propuestas. Cuál más, cuál menos, lanza al ruedo electoral sus ofertas de solución a las crisis del país. Ahora todos hablan de honradez y de justicia social. Todos son transparentes y veraces. Y todos prometen y prometen. Bueno, así ha sido siempre. Tanto han repetido sus consignas estratégicas que la conciencia del electorado se inclina a creerles y cifrar en uno de ellos su esperanza de ver mejores días. Parece que en las manos de estos iluminados políticos hay un halo mágico de hada madrina. Afirman que en su mandato habrá un país maravilloso de prosperidad nunca antes visto. Parece que de aquí a poco no habrá miseria, pobreza ni necesidad, y la gente los admira como semidioses, los héroes de la última batalla. Muchos piensan, allí está nuestra esperanza. Así los aclaman, y los candidatos toman la palabra, comandan las caravanas, hablan con entusiasmo al pueblo que los admira y aplaude sin cesar, mientras exponen a los cuatro vientos y a viva voz sus propuestas. Pero va a terminar la euforia publicitaria y se quedará el pueblo solo con su conciencia, otra vez, esperando ir a las urnas y con su voto elegir al gobernante y a todas esas dignidades de hombres y mujeres que sacarán al pueblo de las miserias en que está sumido. Así ha sido siempre. Gobierno
tras gobierno. La esperanza ha nacido muerta. Y las crisis no terminan porque las ofertas nunca llegan. Esto dice la Biblia. Escúcheme. Todo hombre es mentiroso. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Amigo mío, en los hombres, en los seres humanos, no hay esperanza. Dice la Biblia, escúchenme y escúchenlo con reverencia. Maldito el hombre que pone su esperanza en otro hombre. ¿Qué es esto? ¿Acaso no es posible encontrar a las personas con capacidad moral para un gobierno justo? ¿Cuáles son las reglas que rigen para hacer una elección correcta y que de allí nazca un gobierno justo? ¿Quién o quiénes dan esas reglas o pautas para una elección digna? ¿Acaso la ley constitucional del país? ¿Acaso los códigos de derecho civil? Amigos, aquí tenemos la Biblia, guía y luz para las decisiones y acciones del humano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién debe ser un gobernante? Amigos, un gobernante debe ser justo. Es una persona que está en lugar de Dios y por eso esa persona debe gobernar justamente. Un gobierno justo es un gobierno que está puesto por Dios. Esto ha dicho la Biblia. Miren lo que hacen, le dice a los gobernantes. Miren lo que hacen, porque ustedes no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis o cuando gobiernan. El apóstol Pablo dice en Romanos 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque, escuche, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No importa quién es ese ciudadano, no importa quién es esa persona allí en el poder. En primer lugar, Dios llama al hombre que asume un puesto de autoridad o de eminencia pública a la reflexión. Dios le insta que mira lo que haces, es decir, que evalúe la seriedad que implica juzgar, dirigir o gobernar a un pueblo. No es cosa ni fácil ni sencilla. Dios le dice a esta persona, mira lo que haces. En segundo lugar, los jueces o gobernantes, aun cuando hayan sido elegidos por el pueblo en sí mismos, no representan al pueblo. Todo gobernante representa a Dios. Dios es quien tiene, por ser el creador, la autoridad y el derecho de gobierno y de juicio. El Señor Jesucristo lo declaró de esta manera, porque tuyo es el reino, hablando del Padre Celestial, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Siendo así, a Dios le place, escúchenme, a Dios le place compartir con el hombre
por delegación su autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, que estando allí la autoridad haga por su cuenta y riesgo lo que quiera, no es asunto de Dios. En tercer lugar, los jueces o gobernantes hacen su oficio en lugar de Dios. Escúchame, los jueces o los gobernantes hacen su oficio, su función en lugar de Dios. Esto dicen las Sagradas Escrituras. No juzgan en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová. Por eso, el gobernante debe tener características morales y espirituales únicas. ¿Cuáles? La Biblia da 4 características de un gobierno justo. Aquí le leo Proverbios, capítulo 20 y el verso 28. Dice de este modo, le ruego que me atienda. Misericordia y verdad guardan al rey, guardan al presidente, y con clemencia se sustenta su trono, se sustenta su gobierno. Primera característica de un gobernante justo. Un gobernante justo es uno que tiene misericordia. Por regla general, a la misericordia se la conoce como una virtud. La virtud tiene que ver en el campo de la personalidad. El problema es que unos la poseen y otros no. Hay gente que tiene muchísimas cosas, dinero abundante, y no tiene misericordia de nadie. Entonces, unos tienen, otros no. Pero, cuando la misericordia se la relaciona con el gobierno, se convierte en un principio. La misericordia en el gobierno se convierte en un principio insoslayable que lleva al gobernante a tener compasión de los males del pueblo que por injusticias han sido llevados a esa condición de necesidad, a esa condición miserable. Esos males en los que vive la gente bajo la vara de la necesidad, por injusticias cometidas por explotadores, tal vez de otros gobiernos, extorsionadores y el mal direccionamiento urbano, junto con la mala política de atención al campo y al agricultor, que como consecuencia de eso se produce la migración que ensancha los cinturones de miseria en las grandes urbes. Segunda característica de un gobierno justo. Un gobierno justo es uno que gobierna con la verdad. La verdad, que no solo es un atributo divino, la verdad tiene que ver con la naturaleza, con la esencia de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 3 y el verso 4. Escúcheme esto y le ruego que lo digiera, perdóneme el término, lo digiera con mucho cuidado. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La verdad es la esencia de Dios. Pablo le escribe a su discípulo Tito refiriéndose a la vida eterna y le dice de este modo: la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios que no miente. El Señor Jesús dice: yo soy la verdad. El gobierno que gobierna con la verdad
lo hace en la verdad de Dios, y quiero decirle que no hay otra verdad, no importa dónde ésta se encuentra, esa verdad es de Dios. En contraposición a la verdad está la mentira, y esta, a su vez, la mentira es un engendro de Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Ay de aquel gobierno, ay de aquellos gobernantes que gobiernan con mentira, que gobiernan con Satanás. Entonces, del gobernante que gobierna y juzga con verdad, tanto a los pobres como a los ricos, su trono, su gobierno será firme hasta concluir su mandato. Escuche lo que dice la Biblia. El rey, el presidente que juzga con verdad a los pueblos, el trono será firme para siempre, es decir, hasta que termine su mandato. Nadie le hace problema, porque es un gobierno justo. Tercera característica de un gobierno justo. Un gobierno justo es un gobierno que tiene clemencia. En el gobernante, la clemencia no es solo una virtud, sino un principio que lleva al gobernante a perdonar al culpable que ha sido víctima de injusticias por el estrangulamiento de la pobreza y la miseria. Cuarta característica de un gobernante justo. Un gobierno justo es uno que gobierna con justicia. Ese es el principio que emana de la ley, que otorga a cada uno lo que le corresponde, ajustado a la realidad, a la imparcialidad, a la equidad, y por ello un gobierno recto y estable. Esto dice Dios en Proverbios capítulo 16 y el verso 12. Escúcheme. Abominación es a los reyes, abominación para Dios es hacer a los presidentes impiedad, porque con justicia será afirmado su gobierno, su trono. Ahora bien, no solo es necesario que el presidente sea justo, también debe serlo su gabinete. Y todos aquellos que junto con él gobiernan. Esto dice Dios. Proverbios capítulo 25 y el verso 5 dice de esta manera. Escúchame. Quita al impío de la presencia del presidente, y su trono se afirmará en justicia. Por lo tanto, para el ejercicio de un gobierno se requiere pulcritud y honestidad. El rey, con el juicio, afirma la tierra. Lo digo de este modo. El presidente, con juicio, afirma el país. Más el que exige presentes, o sería de otro modo, más el que exige sobornos, cohechos, regalías, destruye al país. Hermano, hermana, ¿te aprestas para la elección? No elijas a los gobernantes por lo que ofrecen en demagógicas ofertas. Busquemos a esas personas por lo que son, que reconozcan que gobiernan porque Dios los delega para esas funciones, compartiendo con ellos
su gobierno. Por lo tanto, si lo hacemos así, serán justos, honestos y clementes. ¿Ya tienes al candidato? ¿Cuál es el perfil de tu candidato desde esta perspectiva de la palabra de Dios? Hagamos juntos, tú y yo, una oración para que Dios nos dirija en esta noble e intrincada tarea. Digámosle así a Dios: amado Dios, que tengamos en el próximo gobierno uno que asuma esa dignidad en este país de parte tuya, su gobierno, y que imparta justicia y misericordia en tu nombre, con clara conciencia que gobierna Dios, que gobiernas tú a través de ellos. Líbranos, Padre amante, de un gobierno que extorsione, que empobrezca, que delinca contra primero tus leyes y contra las leyes de este país. Está en tus manos, Señor, el dirigir el próximo gobierno, dirigiéndonos a nosotros en esta elección. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano.